Buenos días. Hoy pretendemos acercarles a una enfermedad que tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas que la padecen, una enfermedad crónica y progresiva, para la que no hay cura. Hoy nos acercamos a la realidad de la esclerosis múltiple. Veamos en qué consiste. En España padecen esclerosis múltiple unas 46.000 personas. Se detectan cada año 1.800 nuevos casos y sigue siendo, tras los accidentes de tráfico, la segunda causa de discapacidad más frecuente entre los jóvenes españoles y la primera en discapacidad sobrevenida. Se trata de una enfermedad crónica, progresiva y para la que no hay cura, aunque en las últimas 2 décadas se han producido muchísimos avances en su conocimiento y tratamiento, aún no existe ninguna causa conocida que la genere. Los trastornos visuales y la pérdida de sensibilidad en las extremidades suelen ser los primeros síntomas, entre los que también se puede incluir las alteraciones urinarias, hormigueos, pérdida de fuerza y alteraciones cognitivas. Uno de estos síntomas es la espasticidad. Esta se debe al aumento del tono muscular y se manifiesta por un incremento en la resistencia mientras se flexiona o se extiende una articulación. Puede producir simplemente una molestia o ser muy discapacitante. En cualquier caso, obliga a un mayor esfuerzo para desplazarse y realizar las tareas diarias. Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros al doctor José Meca Layana, que es neurólogo y director de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. También tenemos con nosotros a Ana Torredemer, que es presidenta de la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, FELEM. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Y a Irene Bartolomé, que es fisioterapeuta de la Fundación Esclerosis Múltiple. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a abordar iba a decir apasionante mundo, lo es por las dudas y por la necesidad de ofrecer a los pacientes lo último en el conocimiento desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de su recuperación. Para situar un poquito, doctor Meca, si en el origen hay un poco de dudas, pero ¿cuáles son, qué nos lleva a padecer la esclerosis múltiple y cómo se puede detectar a tiempo, que me imagino que tendrá sus ventajas, ¿no? Pues efectivamente, en la actualidad no sabemos qué es lo que produce la enfermedad. Podríamos comenzar diciendo pues, un poco lo que ha dicho el vídeo, ¿no? que es una enfermedad grave, es una de las enfermedades neurológicas más graves que hay y es una enfermedad muy discapacitante. Es una enfermedad en la que el sistema inmunológico, de forma equivocada, ataca al sistema nervioso central, al cerebro y a la médula espinal, y ahí produce unas lesiones que son en definitiva, las responsables, ¿no? a la postre de la discapacidad que puede presentar el individuo. Estamos hablando de la segunda causa de invalidez en personas jóvenes, es decir, ¿cómo andamos de epidemiología? ¿Hacia dónde va un poco? Pues en algunos países ya es la primera causa, la esclerosis múltiple, la primera causa de discapacidad entre adultos jóvenes, que aunque es una enfermedad que se puede presentar en cualquier edad, tenemos un pico ahí entre los 20 y los 30 años, que es donde más frecuente es, ¿no? Y es una enfermedad que lógicamente pues en esta edad produce un impacto muy importante, porque en esta época de la vida pues es cuando las personas estamos un poco iniciando los proyectos, ¿no? de hacia dónde la vamos a dirigir, proyectos de futuro, y realmente pues el diagnóstico de la enfermedad supone un impacto importante. Vamos a hablar un poquito de ello, Ana. ¿Cómo vive una persona cuando se le diagnostica la esclerosis múltiple? Pues, como acaba de vive? decir el doctor, pues de una manera bastante dramática, porque es un diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura, que no se sabe la evolución cómo va a progresar, y qué sucede en la época en que las personas están haciendo su proyecto de vida. Entonces es muy importante tener la mayor información que se pueda, y de ahí siempre pedimos que se dirijan a las asociaciones de sus respectivas localidades, que es donde mejor les pueden asesorar sobre el Imagino tema. que lo mejor que le puede pasar a un paciente es que exista una organización, claro, de pacientes en sociedad. ¿Cuáles son las 2 o 3 principales actividades de una asociación? En primer lugar, información y en cada caso concreto explicar lo que puede adecuarse más a las necesidades de ese paciente, y los servicios pues, tanto de rehabilitación como de apoyo psicológico, luego pues, terapia ocupacional, todo un marco de actividades muy globales que pueden ayudar mucho. Hablaremos ahora de cómo se limita esa vida de los pacientes, pero también hay una buena noticia, se coge a tiempo, decía antes el doctor Meca, sin embargo la fisioterapia
fisioterapia también juega un rol importante, ¿no? Sí. ¿En qué momento empieza esa fisioterapia? Pues la fisioterapia va a ser, y la rehabilitación en general, va a ser uno de los mejores aliados de los neurólogos, porque junto a los fármacos y la rehabilitación vamos a conseguir que el paciente o la persona con esclerosis múltiple mejore su calidad de vida, mantenga su independencia, mejore su funcionalidad, con lo cual, ¿cuándo empezar? Desde lo más precoz que se pueda. Doctor Meca, de todos los síntomas, ¿cuál es el más discapacitante y qué abordaje clínico y terapéutico tiene? Bueno, pues en esto, perdón, quizá tendríamos un poco que individualizar, ¿no? Porque podríamos dividir un poco entre síntomas debidos exclusivamente a las lesiones, ¿no? Como bien han dicho en el vídeo este introductorio, pues se puede afectar, por ejemplo, el sistema visual, se puede afectar el sistema motor, entonces un déficit de visión, una pérdida de equilibrio, una alteración motora, una pérdida de sensibilidad, en una persona en concreto pues puede ser muy discapacitante, ¿no? Depende un poco de su ocupación. Y luego hay otra serie de síntomas más generales que suelen presentar casi todos los pacientes a lo largo de la evolución de la enfermedad, como por ejemplo son la fatiga, ¿no? Que es un síntoma que no es medible, que no es mensurable y que es muy discapacitante, porque además tenemos pocas alternativas terapéuticas. Y otro síntoma también que afecta mucho a nuestros pacientes es la espasticidad, ¿no? Como decía en el vídeo, pues un aumento de la rigidez muscular que sobre todo suele interferir con la marcha, ¿no? Con la autonomía del paciente, por esto es un síntoma bastante discapacitante. Hablando de espasticidad, ¿cómo influye en el día a día de un paciente según la experiencia que tenéis en las asociaciones de pacientes? Pues nos podemos imaginar que una mayor rigidez muscular pues afecta sobre todo al problema de la marcha, al problema de los movimientos o de la escritura o de lo que puedan hacer en el día a día, y también tienen problemas urinarios, ¿no? También, o sea que en muchos aspectos muy cotidianos del día a día de los Estamos pacientes. hablando de una vez se ha diagnosticado, el paciente como tal tiene una baja... Es decir, ¿en qué medida progresa? Sí, es decir, depende del grado de evolución de la enfermedad. Es que siempre decimos que la esclerosis múltiple es la enfermedad, tiene 1000 caras. Ajá. Y cada paciente es diferente del que tiene al lado y evoluciona de una manera diferente por las diferentes maneras de presentarse que tiene la enfermedad. O sea, estamos hablando encima de algo que siendo tan peculiar, estamos hablando de entre 40 a 50.000 pacientes afectados en España, y sin embargo cada uno es diferente. Sí, y el pronóstico es muy difícil, es muy difícil pronosticar cómo va a evolucionar esa enfermedad. Y el pronóstico, pues entonces los neurólogos se enfrentan a un reto extraordinario. Claro, además es difícil porque tenemos pocos marcadores, ¿no? Un paciente, cuando diagnosticamos la enfermedad, lo primero que nos pregunta es cómo va a evolucionar esto, cómo voy a evolucionar, y realmente también disponemos de pocos marcadores, ¿no? que puedan precisar cuál va a ser la evolución en cada caso en concreto, ¿no? Disponemos de algunos, lógicamente, que en definitiva son los que marcan cuándo debemos empezar o no un tratamiento, pero no hay marcadores definitivos y, como bien decías, cada paciente puede evolucionar de forma diferente. Lo que sí que, bueno, desde FELEM hemos participado en un estudio sobre espasticidad que se hizo desde la unidad de neurología del Hospital de la Paz, de aquí de Madrid, y entre los pacientes que participaron en el estudio y que se encuestaron, 2/3 de los mismos dijeron que les afectaba la espasticidad y que lo consideraban como un tema importante en su vida, ¿no? Irene, hablando de pronóstico, sí. Cuando te pones con algún paciente, los fisioterapeutas se ponen con algún paciente, en la medida en la cual van respondiendo, ¿se puede intuir un mejor pronóstico? Sí, a ver, el mejor pronóstico es cuando una persona llega con poca afectación. Estábamos comentando antes, hay distintos niveles de afectación, entonces, cuanto la sintomatología es más leve, es importante empezar ahí, porque hay veces que se nos olvida, como estoy bien y tampoco tengo tanta secuela, no empiezo a rehabilitarme. Y es importante que los pacientes y las personas que nos estén viendo con esta enfermedad que sepan que tienen que comenzar cuanto antes. Se puede trabajar la espasticidad para enseñarles a que se muevan de otra forma, mejorar el equilibrio, la fatiga también se puede rehabilitar. O sea, incluso los problemas de alteraciones esfinterianas, también hay fisioterapia especializada que puede ayudarles en este tema. Me imagino que en todo esto pues es fundamental el papel de las administraciones públicas. El sistema sanitario español pues es un sistema solidario, amplio, y me imagino que la mayoría de los pacientes, por no decir todos, pues gozarán de esa asistencia de este sistema. Vamos a ver un poco cuál es la opinión desde las administraciones, ya que es fundamental, como decía, que se garantice la asistencia a estos pacientes. Veamos cómo se hace, por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid.
Estamos garantizando la atención a través de estas unidades y de estos centros de referencia. Además, la Comunidad de Madrid tiene otras plazas a través de la Consejería de Asuntos Sociales, como son 94 plazas en centros de día, 30 plazas para tratamiento rehabilitador, 96 plazas en residencias. Estamos hablando en total 220 plazas en centros públicos. Y además subvenciona programas, aproximadamente 270 de ayudas para rehabilitación social y ocupacional a este tipo de pacientes. Saben, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica invalidante. Para ello les damos cobertura en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid que tienen servicio de neurología. Estamos hablando que hay 24 servicios de neurología en los hospitales de la Comunidad de Madrid donde se tratan a estos pacientes, y además contamos con centros de referencia como son el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Además, el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda están en fase de evaluación para ser también centros de referencia del Sistema Nacional de Salud. Ya lo han visto, tenemos, además de una cobertura extraordinaria a nivel del sistema sanitario, en este caso el de Madrid, tenemos centros de referencia que evidentemente complementan y concentran todo ese apoyo al resto de servicios. Pero nos hemos ido también a la Comunidad de Murcia, donde nos explicaban desde la Dirección General correspondiente un poco su planteamiento en la asistencia de la esclerosis múltiple. Vamos a verlo. Los datos que tenemos en el 2011 están entre 660 y 700 pacientes que están afectados, que están siendo tratados en esta unidad. Pero esta unidad, ya os digo que aparte de ser referencia de toda la región, trata a los pacientes propios de su área, más todos los que le envían el resto de las unidades de neurología del resto de las áreas. Y en total tiene eso, entre 660 y 700 pacientes. En la región de Murcia lo que tenemos es una unidad multiprofesional, es una unidad de referencia regional donde los pacientes que digamos que necesitan técnicas o procedimientos especiales o que por el manejo de la enfermedad, porque se complica y entonces necesita unos tratamientos más especiales, esos pacientes se dirigen a esta unidad. El resto de pacientes digamos que sufren la enfermedad de la esclerosis, pero de una forma benigna o con brote espaciado, digamos que está bastante controlada, que no necesita manejos especiales, son tratados por los neurólogos de las áreas de salud. El trabajo que se tiene que hacer aquí es fundamentalmente de formación de los profesionales, y esto nosotros intentamos garantizarlo a través de esta unidad de referencia, digamos que está muy centrada en el tema de la formación, de la investigación, de trabajar con la atención primaria, de manera que hacen sesiones junto con los médicos de atención primaria para ponerles, digamos, al día de los tratamientos, de los síntomas y de tenerlos totalmente actualizados, de manera que el médico de atención primaria, que seguro que es el primero que tiene relación con estos pacientes, pues digamos que sea ávido y rápido en poderlo enviar al neurólogo y después del neurólogo, si es preciso, a esta unidad de referencia. Ana, luego hablaremos, te pediremos tu opinión sobre otras comunidades, cómo actúan. ¿Cómo es la asistencia sanitaria según tu experiencia desde la Asociación de Pacientes? Quisiera antes, no obstante, lo digo por enlazar con el vídeo, no dejarme un asunto importante relacionado también con esto. Hablamos de espasticidad, de síntomas, pero desde el punto de vista terapéutico, ¿en qué situación, es decir, un paciente con esclerosis múltiple, qué opciones terapéuticas tiene y cómo afronta el neurólogo ese tratamiento, que me imagino que... ¿Concretamente de la espasticidad o bueno, en general, pero la espasticidad es decir, uno de los pues síntomas sí, efectivamente, como te decía antes, ahora mismo tenemos varios tipos de tratamiento, ¿no? Hay tratamientos que van dirigidos a tratar síntomas concretos, como por ejemplo eso, la espasticidad, la fatiga. Hay otros tratamientos que van dirigidos a lo que es intentar frenar la evolución de la enfermedad. En este sentido hay fármacos de primera línea, hay fármacos de segunda línea para los pacientes que la evolución es peor.
Y concretamente la espasticidad pues juega, tal y como decían antes, nos quedamos sorprendidos de que muchas veces relacionamos la aparición de la espasticidad a fases más avanzadas de la enfermedad y no es así. Es desde el principio de la enfermedad, incluso es más frecuente en pacientes en estadios iniciales. En un estudio reciente americano se ha visto que es más frecuente en estadios iniciales, ¿no? Y bueno, aquí juega un papel fundamental la rehabilitación, ¿no? El tratamiento con el fisioterapeuta es fundamental, es muy, muy importante. El tratamiento global de la enfermedad ahora terapéuticamente, ¿cuáles son las últimas novedades que están aportando realmente al paciente? Novedades, pues tenemos, recientemente se ha aprobado un fármaco de segunda línea para frenar la progresión de la enfermedad, que es fingolimod, y recientemente también se ha aprobado un fármaco dirigido a la espasticidad, es un derivado del cannabis, tetraidocannabinol y cannabidiol, que va en un mismo preparado y que va dirigido a aquellos pacientes que no responden a los fármacos que en la actualidad disponíamos, ¿no? De los que disponíamos en la actualidad para tratar la espasticidad. Ana, ¿cómo veis los avances terapéuticos desde las asociaciones de pacientes? Es decir, Pues es un avance esperanzador. Pensad que anteayer no había fármacos para la esclerosis múltiple y en cuestión de 10 años ha habido una progresión geométrica en la aparición de estos fármacos. Entonces, lo que sí que desde las asociaciones, desde Federación, lo que sí pedimos a la Administración es que consigamos que todos estos avances terapéuticos lleguen al enfermo y que en todas partes se pueda acceder al tratamiento. Desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, te comentaba antes, ¿hay diferencias importantes entre los planteamientos asistenciales alrededor de la esclerosis múltiple, según la experiencia desde la Asociación de Pacientes? ¿Entre comunidades? Sí, entre comunidades autónomas. Pues, sí. O sea, no podemos negar que, a pesar de que el acceso a la sanidad pública es universal, difiere mucho lo que pueda encontrar un enfermo de esclerosis múltiple en comunidades como puede ser Cataluña, Madrid. Bueno, hemos visto que en Murcia también están muy en primera línea, pero luego hay zonas en las que es más difícil acceder a los tratamientos. Por ejemplo, en ese tratamiento de abordaje, la fisioterapia juega un papel, como hemos visto. ¿Es diferente el planteamiento de la fisioterapia? Es decir, hay comunidades que se ocupan más de la fisioterapia, o que facilitan el tratamiento y otras pues que tienen menos neurólogos o no tienen ningún centro de referencia, por ejemplo. A ver, lo que nos encontramos es que a nivel de fisioterapia el servicio lo suelen prestar las asociaciones. Sí. Entonces, no es tanto como un hospital como serían las asociaciones de cada zona que tienen su centro de día en el que los pacientes acuden. Cuentan con subvenciones de la Administración, pero también nos encontramos con que ahora en momentos de crisis estas subvenciones pues sufren algún tipo de recorte y estamos francamente preocupados. Si he entendido bien, la fisioterapia, que es parte del tratamiento, como decía el doctor Meca, es muy importante, se está proporcionando desde las asociaciones de pacientes. Sería un poquito como en la atención sociosanitaria de los enfermos de Alzheimer, que se hace desde la familia en muchos casos, ¿no? De forma general, sí. Pues papel importante de la asociación de pacientes y vital pues para que... ¿Cómo es el trabajo con un especialista, con un neurólogo a la hora de hacer ese seguimiento? ¿El neurólogo indica un poco las pautas de la rehabilitación por zonas? No, el neurólogo... ¿Cómo es? A ver, el neurólogo nos remite a nosotros, a las asociaciones, al paciente, y luego nosotros planteamos los objetivos dentro de un equipo, o sea, porque... La fisioterapia es muy importante y el paciente cuando viene va a venir buscando fisioterapia porque tiene problemas para caminar, tiene espasticidad, tiene fatiga, pero necesita también más cosas porque, como ha comentado antes el neurólogo y en el vídeo se ha visto, hay otros síntomas. Vamos a necesitar al psicólogo, al neuropsicólogo, al logopeda, terapeuta ocupacional. Entonces, hacemos una valoración y un objetivo específico con el paciente y con la familia y informamos al neurólogo. Es importante que haya una buena comunicación entre el neurólogo y nosotros para poder determinar si el paciente va bien o hay un empeoramiento, hay un posible brote o hay que modificar a lo mejor algún fármaco y entonces tenemos que estar en comunicación. De lo que se ha deducido un poquito es entonces que el abordaje, el tratamiento puede variar, puede ser más fácil, puede ser más accesible en una comunidad que en otra. Entonces, hemos intentado recabar alguna opinión de los responsables de compra. En este caso estamos hablando de un tratamiento que es de diagnóstico hospitalario y por tanto el medicamento pues tiene que prescribirse y dispensarse en el propio hospital. Por tanto ahí es fundamental, me imagino, que los servicios de farmacia tengan el fármaco. Claro, no existe homogeneidad en todo el Estado.
en todas las comunidades sobre los fármacos que existen, que están disponibles en hospital. Y esto en el hospital, ¿cómo lo afronta un neurólogo que tiene que utilizar herramientas y sus herramientas pues es su conocimiento y en unos casos pues el tratamiento, ¿no? Pues con mucha resignación, porque es verdad, es un poco, no solamente con este fármaco, con otros fármacos, pues es verdad que en la actualidad, como decían antes, estamos viviendo una situación donde hay que priorizar, ¿no? Y hay que saber qué fármacos están más indicados en cada patología y de dónde podemos sacar beneficio. Y la balanza beneficio-coste, esto no lo vamos a encontrar en todos lados, ¿no? Pero es verdad que hay innovaciones terapéuticas que aportan muchísimo, ¿no? Respecto a lo que previamente existía, como son los fármacos de los que acabamos de hablar, y en los que yo pienso que en estos casos todos los pacientes deberían de tener acceso a estos fármacos, porque en definitiva son ellos los que se van a beneficiar de su utilización, ¿no? Y deberían de acceder a ellos. Un neurólogo que no pueda, digamos, dispensar los farmacéuticos, prescribir el fármaco adecuado, pues de alguna forma, ¿qué opciones tiene? Pues es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Se restringen, claramente. Hombre, esto suelen ser cuestiones muchas veces puramente administrativas y burocráticas. Entonces, se trata simplemente pues, de aportar toda la documentación existente, todos los estudios científicos existentes y demostrar a los responsables de aprobar este tipo de medicaciones que realmente se va a obtener un beneficio. Concretamente en nuestro hospital pues, ha habido algunas dificultades administrativas que están en la actualidad en vías de solucionarse y sin duda, es decir, cuando tienes un paciente delante con un problema muy concreto y sabes que ese es el fármaco que le has de probar porque piensas que es el que le pueda beneficiar, es que no hay otro camino, es que ¿qué vas a hacer? No se lo vas a dar, hay que dárselo, es decir, no, ¿le vas a cerrar esa puerta a un paciente que tiene un problema concreto? Esto no es posible. Está ¿no? Claro que la visión, los pacientes me imagino que lucharán porque se dé el tratamiento más adecuado y sobre todo si está además con el apoyo del neurólogo, ¿no? No, sí, precisamente en este sentido estamos ahora haciendo un estudio en todas las comunidades para saber en qué nivel están de acceso a los tratamientos para un poco elevar el informe y tomar contacto con la administración y explicarles la problemática que existe, ¿no? Me imagino que con lo que aporta una asociación de pacientes, hemos visto con la fisioterapia, es decir, es un complemento extraordinario para la asistencia sanitaria, especialmente si hay buenos tratamientos, pero claro, si el tratamiento falla, me imagino que por mucha fisio que se le dé, pues el paciente no progresa de alguna forma, ¿no? ¿Cómo veis esto desde la asociación Bueno, yo creo que hay veces que hay fármacos que no van bien a los pacientes y es verdad que la rehabilitación sí que consigue frenarles, mantenerles, que sigan teniendo una vida lo más normal posible, mejorar su independencia. Entonces yo creo que la rehabilitación sí que consigue ayudarles a mantenerse lo mejor posible, yo creo. No, y además todo esto también redunda en su beneficio psicológico, que luego también es una enfermedad que en el momento de diagnosticarse es un shock. Y bueno, el encontrarse ellos más fuertes, el estar poder mantenerse en su vida habitual del día a día, en su casa, pues es de gran ayuda. ¿Cómo impacta la esclerosis múltiple cuando se diagnostica y cuando, digamos, se desarrolla en lo que es la familia? Es decir, porque me imagino que modificará también los hábitos. Bueno, todo depende del grado de evolución y de la manera en que queda afectada la persona, porque en primeros grados de afectación que prácticamente no hay síntomas en muchos casos, pues la vida puede ser normal, aparte de lo que pueda implicar pues la necesidad de un tratamiento, que puede ser una inyección o una cosa de estas, ¿no? Pero en momentos en que está más evolucionada, por descontado que la familia es un apoyo importante y básico y que también tiene que prepararse y recibir ayuda que damos en las asociaciones. Doctor Meca, y según su experiencia, ¿suele ser un diagnóstico tardío? ¿Acuden con los primeros síntomas? ¿Se pasan muchos meses diciendo debe estar fatigado porque no me responden bien los músculos? ¿Se aborda, se conoce suficientemente la esclerosis múltiple o todavía hay lagunas que hacen que llegue el paciente tarde, a pesar del esfuerzo de las asociaciones de pacientes? Hombre, afortunadamente esto ha cambiado mucho. De hecho, no hay un síntoma específico de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple suele comenzar con, como habéis dicho antes muy bien en el vídeo, con un síntoma neurológico, un síntoma en específico, una pérdida de sensibilidad, una pérdida de visión. Esto puede tratarse de cualquier enfermedad, no es exclusivo de la esclerosis múltiple. Es el neurólogo el que tiene que determinar de qué enfermedad se trata, ¿no? Lo que sí ha sucedido en los últimos años es que gracias a una especial sensibilización de la atención primaria y también gracias a las técnicas diagnósticas, en el diagnóstico de la enfermedad juega un papel fundamental la resonancia magnética.
¿de acuerdo? Entonces, el mayor acceso de la población a estas técnicas diagnósticas hace que cada vez podamos diagnosticar antes la enfermedad y por lo tanto podamos establecer un tratamiento antes, que esto es clave, ¿no? Es decir, el inicio precoz de un tratamiento, al igual que una rehabilitación precoz, es fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad. Y antes habéis hecho un comentario, yo pienso que el tema de las asociaciones, la rehabilitación, no es que sea, es imprescindible, o sea, hoy día esto no se sostiene sin su colaboración, ¿no? Y más que su colaboración es que son parte activa del tratamiento del paciente, es decir, desde aquí hay que lanzar un mensaje a la Administración para que ayuden al máximo, ¿no? a las asociaciones de pacientes porque son una de las patas de la mesa, sin ellas la mesa se cae. Bueno, pues gracias. Sí, sin duda, esto es fundamental. Lo necesitamos realmente. Es cuando se consigue la mejor asistencia al paciente, sin duda alguna, es cuando las asociaciones de pacientes, que son los que saben de las necesidades y por eso pues, colaboran estrechamente con otros profesionales sanitarios, como en este caso los fisioterapeutas, para bien de todo el servicio sanitario, de toda la asistencia sanitaria. ¿Qué tipo de contactos, digamos, más a nivel la Sociedad Española de Neurología, los grupos de trabajo, se reúnen con las federaciones? Contarme un poco cómo es este diálogo y si evidentemente los problemas que ponéis sobre la mesa pues se abordan de forma continua o conjunta. Sí, solemos hacer jornadas en las que participamos tanto asociaciones como neurólogos, como personas que se dedican a la rehabilitación, porque así intervenimos todos los agentes de la esclerosis múltiple, ponemos sobre la mesa las necesidades desde todos los puntos de vista y buscamos soluciones conjuntas. Lo que sí queda claro es que para un paciente diagnosticado, un paciente joven con ese proyecto de vida por delante, pues dentro de lo que es ese diagnóstico tremendo de la esclerosis múltiple, pues debe saber que es bueno que pacientes y profesionales pues estén en estrecho contacto. A modo un poco, doctor Meca, de conclusiones, optimismo a futuro, incluso con el presente. Hace 10 años no había opciones terapéuticas, ahora con opciones terapéuticas y con esa rehabilitación que es básica en cualquier enfermedad neurológica, ¿se puede dar un mensaje de optimismo en la situación actual en los diagnósticos de esclerosis múltiple? Sí, optimismo por supuesto, pero hay que ser muy pragmático, hay que ser muy práctico, es decir, no podemos caer en esto, ¿no? Por ser optimista. Es una enfermedad muy grave, muy discapacitante, que necesita de un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento precoz y gracias a Dios hoy día los tratamientos de los que disponemos son muy efectivos para frenar la evolución de la enfermedad, pero todo se basa sin duda en un diagnóstico precoz. Si ustedes quieren hacernos algún comentario para que lo tengamos presente en otros programas acerca de la esclerosis múltiple, nos pueden enviar un mensaje de Twitter en la cuenta que está apareciendo en pantalla o que aparecerá en unos segundos en pantalla. Ahí nos hacen los comentarios, los recogeremos y los trasladaremos de forma oportuna. Ana, mensaje, la colaboración es fundamental para que esa asistencia sanitaria sea completa. Sí, claro. ¿Qué mensaje le darías a las personas que, bueno, igual hay pacientes pues, que no están en las asociaciones, que puede ocurrir, o alguna provincia que todavía no tiene su asociación y teniendo en cuenta las ventajas que tiene, pues... Sí, en primer lugar, pues decir esto, que las asociaciones están ahí para ayudar al paciente de una manera integral y para prestar el apoyo que necesiten tanto a ellos como a sus familias, y que además la federación como transmisor y como agente intermediario recogemos todas las necesidades de las asociaciones para así poder llegar a las instituciones e intentar que la solución terapéutica pueda ser para todos igual. Me imagino como fisioterapeuta, el sueño de un fisioterapeuta es ver recuperado al paciente, o por lo menos estabilizado, ¿no? Me imagino que habrás tenido experiencias muy concretas en este sentido, o sea que también hay un cierto optimismo siempre en estas situaciones, ¿no? Sí, yo creo que siempre se puede mejorar. Los pacientes cuando vienen mejoran, al poquito empiezan a notarse mejor, tanto gente que está más leve, que pueden recuperarse totalmente, como gente que está más afectada, mejoran su calidad de vida, se pueden mover mejor, con lo cual yo animo a todas las personas a que acudan desde los primeros comienzos para rehabilitarse de forma integral, con todos los profesionales que pueden estar a su alcance en una asociación. Pues doctor Meca, Ana, Irene, hemos aprendido además de algo más sobre la esclerosis múltiple, que el trabajo conjunto tiene sus frutos. Cuando la ciencia avanza y cuando la asistencia sanitaria se hace coordinada, el resultado es espectacular. Desde aquí hacemos un llamamiento para que esa colaboración continúe en beneficio de los pacientes y de los familiares que tienen afectados de la esclerosis múltiple. Y bueno, con este sistema sanitario, pues evidentemente uno se queda más tranquilo. Y a ustedes ya lo saben, esto ha sido todo lo que sabemos sobre la esclerosis múltiple de la mano de los que saben de ello, aquí en Business TV. Hasta la próxima.